Casa Cultural de las Américas presenta el 9º Festival Internacional de Literatura, que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto recibir a la poeta venezolana María Auxiliadora Álvarez, tenerla en este festival, en este 9º Festival de Literatura de Casa Cultural de las Américas que se realiza en Houston. María Auxiliadora, muchas gracias por este espacio que nos das, por esta presencia y por tu poesía. Un placer para mí, una alegría. Muchas gracias, gracias a ti, a ustedes, al festival. Bueno, pues este festival en el que hemos estado también nosotros en otros momentos, nos ha dado la oportunidad de tener esta conversación eh, con poetas que hemos elegido para tener esta comunicación, y a mí me interesa mucho establecer estos hilos de comunicación contigo y con tu poesía, María Auxiliadora. Uno de los temas centrales que se me ha pedido que tratemos, que abordemos en esta charla, es el sentido de la presencia y de la ausencia, sobre todo ahora que hemos pasado por esta experiencia mundial en donde hemos sido recluidos contra nuestra voluntad, donde han cesado los viajes, donde el miedo se ha instalado en nuestras vidas, la nostalgia y algo que también está en tu poesía, que me parece que es el silencio y la comunicación humana, el cuerpo de uno y el cuerpo del otro. Me gustaría iniciar por esta parte, María Auxiliadora, que me digas qué significa para ti la presencia y también en ese sentido la ausencia. Bueno, mira, de algún modo me ha tocado comprender la ausencia y la presencia como una misma entidad. O sea, desde niña viajamos con mi familia, vivimos 3, 4 años en cada país. O sea, ya la ausencia de nuestra lengua, de nuestro país, ya estaba en mi vida desde niña. De alguna manera tuve que aprender a estar presente en la ausencia y también sin querer a estar ausente en la presencia, porque te vuelves como un ser de nostalgia, Exacto. un ser de necesidad, un ser de, um, de imaginación. ¿No? Dicen que, bueno, nostalgia es ese dolor del no estar y el no tener aquello que añoras. Pero también es cierto que la nostalgia ha sido apologizada, ha sido sublimada por muchos escritores, por muchos poetas, como parte incluso de su cultura. Yo pienso, por ejemplo, en el fado portugués, que es tan poético, pero que está lleno de nostalgia, ¿no? De la saudade. Yo quería preguntarte en ese sentido también, en esta mirada más cosmopolita, para ti, ¿qué significa o qué representa la nostalgia? Es decir, la distancia de aquello que amas. Bueno, te podría decir en líneas generales que se ha convertido en un ejercicio de incorporación de la presencia amada dentro de mí. O sea, y creo que era la única opción. O Claro. sea, porque en las distancias hay nostalgia y hay también gozo de nuevos cielos, de uh, nuevos amores, nuevos sentimientos. Nacen los hijos, nacen los nietos. Entonces, tienes nostalgia de algunos seres, como mi madre, por ejemplo, pero tengo también a mis nietos, o sea, como nuevos amores que se van entre sí, como una savia que viene y va, y que estamos todos ausentes. Es decir, vivimos en distintas ciudades, en distintos países. O sea, vernos es una fiesta, es un acontecimiento, y sin embargo, nunca me he separado de ellos, nunca. Mi casa, las habitaciones están siempre preparadas, las camas están esperando, siempre. Esperar ha sido
mi ilusión, aunque no puedan venir, pero los estoy esperando. Claro, Sin esa espera, yo creo que no hubiera resistido la distancia. claro. ¿Tú Porque, sí. elegiste en tu vida como profesión primero las artes plásticas, el arte, y después la poesía, o te eligió la poesía, o te eligieron las artes plásticas? Pero son oficios también de soledad, son oficios, creo que recuperan. Yo te preguntaba este sentido de la nostalgia, porque una cosa es la memoria y otra cosa es la nostalgia, ¿no? La recuperación de la memoria siempre en función de esto que tú estás esperando, de tus nietos, de los seres queridos, de lo que amas y que le tienes su cama y su espacio listo para recibirlo, pero sin, entiendo que sin nostalgia, sin ese dolor, sin esa desesperación de no tenerlos. Bueno, como te digo, el aprendizaje ha sido obligatorio, o sea, porque o sea, así fue nuestra vida, o sea, no fue, yo hubiese preferido no salir nunca del mismo perímetro, quedarnos todos juntos, la verdad. Pero sí, pues ha tocado así y también entra un poco la historia de la libertad, porque pues los hijos nacen para hacer sus propios destinos y, o sea, como que tenerlo contigo te hace feliz a ti, ellos necesitan construir su propia vida. Entonces es como un respeto de la libertad, como que el amor más profundo cede el espacio, cede el propio sentimiento, porque quieres que el otro esté bien y no necesariamente ese bienestar sucederá contigo. Claro. Entonces es así como que no es una nostalgia bonita, una nostalgia blanca, viva, una presencia permanente Claro. en la ausencia. En la ausencia. En Sí, la ausencia. ahorita que hablabas, me acordaba de dos cosas. Bueno, vuelvo a la pregunta de todos modos del oficio del poeta, y que es finalmente un acto solitario, el oficio del artista, que es un acto solitario y que demanda finalmente también ese espacio de libertad y de creación, que no puede ser en medio de la multitud, que además también implica una identificación de diferencia en la semejanza. Entonces, también te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo identificas tú ese espacio de independencia, de soledad, esa alcoba propia de mujer en tu actividad, tanto literaria como artista plástica que fuiste o que eres? No lo sé, me lo dirás tú, ¿verdad? Bueno, mira, yo pienso que la escritura, la pintura, la música son expresiones relacionadas entre sí. O sea, son expresiones de algo interior o de una relación entre lo interior y lo exterior, una dinámica de relación, pero no lo veo no lo veo tan independiente una actividad, no la veo tan independiente una actividad de la otra. Yo empecé a dibujar y escribir a la misma vez. Y de alguna manera, cuando dibujaba, cuando pintaba, sentía que era como que había mucho pensamiento, muchas ideas. Y luego cuando escribía, había muchas imágenes. Entonces pensé que faltaba vida para que el gesto permaneciera como gesto y la voz como voz, el sonido, ¿no? Claro. Y realmente sucedió eso. O sea, realmente hoy puedo discernir entre una expresión y otra, pero he seguido dibujando más que pintando, pero la escritura fue más como que me acompañó de una manera más permanente, o sea, a través de los años. Tal vez porque no necesitas taller, no necesitas espacio propio, ¿no? Y ya con los hijos yo perdí el taller, o sea, creo que ellos son mis mejores poemas, honestamente, mis mejores dibujos, y estoy muy feliz
de sus existencias. Pero ahora que ya ellos se casaron, tienen sus hijos, su familia, yo estoy recuperando mi taller. Fíjate que me acordaba, te decía hace un momento, en este momento, de dos poemas, bueno, de un poema y de una expresión de Juan Gelman que hablaba de la presencia ausente de lo amado, evocando, por supuesto, no, a su hijo, pero también evocando aquellas cuestiones que por el exilio se perdió. Y por otro lado, hoy en la mañana leía un poema de Jorge Díaz Vélez, Valdés Díaz Vélez, que dice, la muerte canta y comienza el poema. En ese sentido, estas dos expresiones que tienen que ver con el sentido de la muerte, no solamente con la pérdida de la vida, sino con la inexistencia de algo, de esto que tú estás mencionando. Y ahora que hemos vivido esta experiencia mundial, esta pandemia, pues nos hemos todos refugiado también en esta sensación de que hemos perdido muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo insisto que tú como poeta, que tú como artista, estás más habituada a vivir en espacios apartados, en un confinamiento creativo. Te quería preguntar, ¿cómo viviste esta etapa desde esta perspectiva? Bueno, fíjate que fue una experiencia diferente. Ciertamente he vivido en un espacio de, si se quiere, confinamiento natural desde hace muchos años, sobre todo desde que vivo en Estados Unidos, que son 25 años, y vivo en la soledad lingüística, en la soledad de familia, de cultura, de amigos. Tengo pocos amigos, ciertamente poetas, pero sobre todo hay a mucha distancia, de distintos tipos de distancia. Pero la pandemia me afectó de una manera muy profunda porque ya no era una soledad en paz o escogida y estaba muy preocupada por todas las personas del mundo, de todos los países, de mi familia también, de mi madre, mis hermanos, mis hijos, y la gente que uno que no es tu amiga. O sea, la verdad me afectó mucho, 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 me angustié mucho. Hice un taller de traducción como para hacer algo positivo, para suavizar las preocupaciones, los miedos, en el que tú participaste, Claro. ¿no? Entre estudiantes y poetas, como para concentrarnos en algo constructivo, en algo vital, en algo que nos diera como un piso, ¿no? Y realmente se logró, o sea, fue muy lindo, fue mucho trabajo, pero fue muy lindo, como vinieron como 86 poetas, Sí. asistieron a las clases, los estudiantes trabajaron muchísimo, día y noche, yo con ellos. Fue una experiencia muy humana, muy intensa y muy positiva, pero me ha dejado en general todo esto de la pandemia en esta distancia. Ya no es una distancia tranquila, porque no sé cómo estarán, sí, no puedo hacer nada, pero al menos estar más presente, o sea, en la vida de las personas que amo, pero también, o sea, como, no sé, es como una experiencia que todos hemos tenido que vivir y que estamos viviendo y que tal vez no estábamos preparados para esta fragilidad, para esta precariedad, porque es el signo mayor de precariedad. O sea, Así es. y eso todavía me preocupa, o sea, no estoy tranquila como estaba antes. O sea, estoy vendiendo mi casa, estoy pensando en moverme. Sí, creo que no quisiera quedarme tan lejos mientras todo esto todavía, esta dinámica, todavía está presente.
Sí. Bueno, pues allí está la conciencia del otro, que tiene que ver con tu oficio de poeta, que es cierto, no es tanto el miedo por uno mismo, ¿no? Creo Mm. que ahí está también el fundamento de la poesía, que es el amor, que no es el amor a ti mismo, sino es el amor por los otros, y que no es la pasión, sino es la compasión, Sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es una enseñanza, como tú dices, de fragilidad, no solamente del individuo, sino de un colectivo amoroso que tú necesitas para sentir, para sentir la vida. Y creo que sí, que es pues que es un aprendizaje y es una ubicación en la historia, en el contexto, en la fragilidad de la existencia. Y esta parte que tú hablas de la traducción me lleva a pensar también cómo vamos a traducir, cómo vamos a traducir esta experiencia, porque traducir de un idioma a otro lo entendemos, pero traducir ese yo interior a la poesía, al arte, ¿qué espera uno? ¿Qué cosas aparecerán de esta experiencia? sí, es verdad. Yo creo yo creo sinceramente que no vamos a ser otra vez los mismos. Yo no creo que la vida vuelva a ser la misma. Esto ha demostrado, ha sacado a flote demasiadas cosas, nos ha mostrado, o sea, demasiadas realidades que no creo que podamos olvidar. Yo no creo que la vida vuelva a ser la misma, o sea, no creo. Una nueva conciencia nos va a acompañar, es lo que yo pienso. Porque yo creo que se hablaba mucho de pandemias en el mundo antiguo o en el siglo XX incluso, pero que en realidad no eran pandemias, sino eran epidemias focalizadas en grandes porciones del planeta. Pero esta sí fue una pandemia, fue una enfermedad, una transmisión que se globalizó en, en un proceso rapidísimo, ¿no? De pronto ya la noticia corrió junto con el virus y de pronto estábamos todos ya metidos en el mismo problema. Y desde ahí, pues también se ha hablado mucho de la ausencia, de los amigos, del contacto, del miedo a que te toquen, ¿no? Y ahí es donde te quería preguntar, esta parte física que está mucho en tu poesía, esta conciencia incluso que comienza con tu libro, El Cuerpo, donde hablas de esta relación entre los médicos y los pacientes, donde hablas tú del enfermo y del tratante de la enfermedad. Ha cambiado mucho la visión, ¿no? Del médico, ese médico humanista, ese médico intelectual, se ha convertido más en un técnico, en alguien que se ha subespecializado. ¿Cómo ha cambiado tu visión de los médicos de tu país, de tu infancia, a la medicina actual? Bueno, pues fíjate que como la medicina, como la religión, en lo que yo alcanzo a percibir y como muchas otras instancias, este, se comporta diferente en diferentes sociedades y culturas. En nuestros países, la medicina, el médico es un servidor, como el sacerdote es un servidor. Lo que bueno, es que ya tengo demasiados años viviendo en Estados Unidos, ahora mis referencias son Claro. locales, ¿no? Entonces, ahora lo que yo veo es lo contrario, es una inversión de jerarquías. O sea, el paciente sirve al médico, puede ser incluso como conejillo de indias o puede ser, bueno, puede ser algo muy impersonal. O sea, o sea, tú entras a una consulta y tengo médicos muy buenos y quiero mucho y agradezco mucho, ciertamente, pero es el sistema. Yo no me refiero a las personas en sí, sino a los sistemas, ¿no? O sea, Claro. es como que están 10 minutos con el paciente y contado por reloj. O sea, entonces yo creo que hay una despersonalización y, o sea, como que el paciente está un poco invisibilizado y finalmente
la relación del paciente es con la máquina, no con el médico o la médica, no es con una persona, sino con como, claro, pues la ciencia acá está más, se sitúa más, se desarrolla dentro de las máquinas, de las medidas, de los aparatos de laboratorio. O sea, pero lo que me hace falta a mí acá es la presencia de un pensamiento inquisitivo, o sea, que sí tiene nuestra cultura. El Claro. médico quiere entrar a ver qué pasa, tiene curiosidad, se envuelve mentalmente. Bueno, tú lo dices en un poema cuando hablas de la bata blanca, de la vaca blanca, que es un reclamo, que es una manera, pues, de acusar y de señalar y decir, justamente como una vaca, que no estás pensando, que no estás actuando. Claude Bernard, médico fisiólogo francés, decía que no había enfermedades sino enfermos. Y ahora, como tú dices, tú has cambiado, ya no vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de los enfermos, vamos a hablar del riesgo que corremos los seres humanos como organismos y entidades frágiles a sucumbir ante esa enfermedad. Entonces, pues me parece muy interesante y además pensar qué tanto la medicina puede acercarse a la poesía o qué tanto la poesía realmente puede ser una especie de bálsamo en medio de toda esta circunstancia. Te quería pedir que nos leyeras un poema, si encuentras este poema relacionado con la enfermera y si no cualquier otro que tú quieras leernos. A ver, ese libro lo escribí con 24 años. Me da un poco de pena esa pasión. No, pues al contrario. Me da un poco de, como de, no sé, De pero ¿cómo se pudor. hace? A ver. Habría podido reunirlo el dinero, doctora. Vaca amarga, castrada que me agrede. Para tener mejor asistencia, su ojo más detenido. Si el embarazo durara varios años, a medida que me hubiera ido inflamando, cada arcada, cada pelo que cayese, cada estría, lo habría ido guardando, recordando su bata blanca sanguinaria, porque yo trabajo mucho, vaca baba, bata blanca corrosiva que me agrede. Lo habría ido reuniendo desde niña de haber tenido alguna pequeña inflamación que lo indicara. A medida que usted fuera estudiando, yo lo estaría contando abajo, al centro de mis cuclillas, donde ahora usted lo busca. Su baba blanca castrada no se le habría ensuciado con mis fragmentos acuosos, hijo carnicero, órgano semental. Habría podido reunirlo, el dinero, doctora, porque yo trabajo mucho, bata amarga, vaca blanca. Tremendo, tremendo poema. ¿Tú crees, María Auxiliadora, que la poesía alivia de alguna manera, cura de alguna manera? Sí, creo. Yo creo que todo el arte tiene esa posibilidad, o sea, de hacer nuestra vida más comprensible. No sé si más amable, no sé si más suave, no sé, pero sí creo que el arte es un modo de un ejercicio de comprensión. Y la comprensión siempre trae alivio. Claro. ¿No? O sea, no importa si es correcto o no es correcto, o puede cambiar la comprensión del mismo hecho, pero creo que comprender da paz. Y yo creo que, aunque sea a través de una angustia, o sea, no que sea un arte que busque la belleza o busque como antiguamente, pero incluso en la dureza puede haber paz.
Fíjate que tuvimos una experiencia en alguna ocasión en Bogotá que nos invitaron a leer a hospitales. Y recuerdo mucho esa experiencia porque fue, si se hubiera filmado, hubiera sido una escena muy fuerte porque nosotros leíamos poemas que tenían que ver con el dolor, con la pérdida, con la muerte, con la enfermedad. Y me sorprendía que salían los enfermos con sus sueros, salían en silla de ruedas y nos escuchaban con una atención que yo pocas veces he visto y con una sorpresa y un asombro que yo sentía que eran los mejores escuchas y que entendían plenamente ese sentido de la comprensión del dolor, pero también de la alegría. Es decir, eh, se acercó, por ejemplo, una señora que tenía una enfermedad terminal y me dijo que finalmente ella sabía su destino inmediato, pero que le encantaba escuchar, que había valido la pena vivir y que el dolor formaba parte también de la lucidez y de la alegría. Me sorprendió muchísimo esa visión. Y entonces, bueno, pues yo creo que en esa medida tu poesía, cuando hablas del cuerpo, cuando hablas de la defensa también de género, porque está presente ahí la comprensión del valor de la mujer en sociedades, lamentablemente, donde no se ha comprendido ese sentido de equidad. Te quiero preguntar si tu poesía todavía sigue siendo en ese sentido o sigue teniendo esa convicción internamente, no ideológica, pero sí de fijar la atención en ese punto, de la igualdad, del dolor que la mujer sufre en su proceso de discriminación, de desigualdad. No, sí, por supuesto. O sea, eso es una conciencia que no te abandona nunca, ¿no? No es temporal, no es circunstancial, es una conciencia. Este, ah, como te digo, en mi juventud, yo me asombré primero por el dolor del cuerpo, o sea, como la sentencia, si acaso, ¿no? La sentencia corporal. Porque no nos podemos liberar. O sea, y me parecía como que el cuerpo tomaba el escenario, ¿no? Y definía la, nuestra humanidad doliente, ¿no? Pero luego, al pasar de la vida, el cuerpo pasó a otro plano porque empecé a ver los dolores morales, o sea, lo que no se ve, lo intangible, ¿no? O sea, el cuerpo es muy fácil o sea, es una apariencia, pues, total, o sea, tajante, ¿no? Pero no dice todo. Claro. Es un Entonces, espacio y un tiempo concentrados en un individuo, ¿no? exacto. Hay muchos otros espacios concentrados en otros individuos. María Auxiliadora, pues ha sido muy grato charlar contigo. Te quiero pedir que nos despidamos con la lectura de un poema, que elijas un poema breve para decirles a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes y a nuestros cibernautas que tu poesía está presente y que está viva, que está palpitante. A ver, mira, voy a leer un poema que escribí antes de la pandemia, eh, tal vez 2 años antes, pero pareciera relacionado con la pandemia y de cierta medida yo creo que la poesía, mucha poesía, tiene también tiene como Una capacidad visionaria. presentimiento. Sí. O sea, como que viene a decir cosas antes de que, ¿no? O sea, De hecho, yo leí ese libro, bueno, parte de ese libro, ese poema, y dudé cuando vi la fecha del 2018, creo dice, y me sorprendió, dije, parecería que lo hubiera escrito después de haber vivido la experiencia de la pandemia. Pues adelante, María Auxiliadora. no sé si nos referimos al mismo poema.
A ver, vamos a ver si es el mismo. No sé. En fin, ¿Es el silencio el lugar? es del silencio el lugar. No, es de ¿No? después. Ah, bueno, pues ese también creo que habla, también anuncia Sí, de sí, alguna manera lo que viene. exactamente. Y más desarrollado. Más desarrollado, Más sí. desarrollado. Y se publicó en el 2018, pero fue escrito en los años anteriores al 2018, ¿no? Así es. Sí, o sea, sí, sí hay mucha. A mí yo misma me sorprendí. Del vaticinio. Yo digo, bueno, mejor será callar, ¿no? Más seguro. Bueno, fíjate, se titula Es de noche, es parte de un libro inédito en preparación. Dice así, escribo para los muertos en un barco varado en el desierto. No pronunciaré estas palabras ni las guardaré por escrito. Es de noche y la arena fría rodea la quilla encallada. Yo escribo para este y otros mausoleos porque lo que está detenido ya ha alcanzado su destino. Tremendo. María Auxiliadora, pues muchísimas gracias a nombre de la Casa Cultural de las Américas, del 9º Festival de Literatura. Te doy las gracias y me da muchísimo gusto escucharte y verte. Gracias a ti, muchas gracias a Elizabeth, a Luis Armenta Malpica, mi querido Jorge Humberto Chávez, hay un grupo muy lindo, a ti, están trabajando en Gracias. el festival y bueno, para uno es una alegría y un placer. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos América y España. Gracias, Elizabeth Clara.